Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este momento, a este espacio. Es nuestra segunda clase sobre aprendizajes basados en juegos. Gamificación. Me tiran un stickercito si es que escuchan bien. Perfecto. Bienvenidos a todos nuevamente entonces. Vamos a hoy aumentar un poco más los conocimientos y vamos a aprender algunas capacidades ya como para ir manejando un poco más en realidad, porque de alguna manera habíamos dicho que vamos haciendo algunas actividades que de repente no lo estábamos asimilando nomás que era dentro de la terminología de aprendizaje basados en juegos o el término nuevo que hoy tenemos, ¿verdad? Que es la gamificación, ¿sí? Entonces, hoy vamos a mirar un poco, a profundizar un poquito más de lo que fue la clase pasada en cuanto a los elementos claves de la gamificación, qué mecánicas de juego podemos aplicar a la educación y algunos ejemplos prácticos que podemos ir aumentando o ir aplicando en el aula. Bien, algunos elementos y mecánicas de los juegos y la gamificación. Entonces, en este sentido, hoy vamos a ver en esta sesión, vamos a enfocarnos específicamente a entender los elementos fundamentales. Esos elementos que son para la aplicación de juegos con el objetivo de que nuestros estudiantes o nuestra clase sea un poco más dinámica, un poco que el aprendizaje quede más allá de memorizar un contenido, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas y que también, por otro lado, que estas clases puedan ser transformadas en algo, como decíamos, algo dinámico, de manera a que busquemos también que nuestros estudiantes interactúen en el momento del desarrollo de clases. Mirábamos un poquito en la clase pasada de que hoy en día ya el docente es más bien un facilitador teniendo en cuenta de eh, de las capacidades también que los estudiantes tienen de acceder en cierta forma como oportunidades en base a la tecnología. Lo que hoy podemos hacer con la tecnología, mirar un poquitito y nosotros también como docentes es una práctica que debemos ir haciendo de manera a potenciar y fortalecer, de manera a potenciar y fortalecer ciertas habilidades que nosotros queremos lograr con los estudiantes. En este aspecto, tenemos los componentes, la dinámica, mecánicas y los componentes, y hay una serie de pasos que debemos ir teniendo en cuenta de manera a comprender y la forma más práctica que podamos nosotros aplicar eh, esos juegos de manera a cómo orientar a tal aprendizaje, a un contenido, a unas capacidades que nosotros debemos de desarrollar. En este caso, en cuanto a las dinámicas, implica un poco que podamos aplicar los juegos, sin embargo, como dijimos vez pasada, que tengan ciertas limitaciones, que implica reconocer las normas del juego en este caso, ¿sí? Nosotros le ponemos un juego de manera que ellos vayan fortaleciendo sus conocimientos, sin embargo, dentro de la dinámica está las normativas o la forma en que ellos van a realizar esa actividad. Entonces, mencionamos como las reglas del juego,
eh, el día de hoy vamos a estar realizando tal actividad de manera a llegar a un mejor aprendizaje basado en la vivencia o en la realidad. Y estos son las normas de juego o de las normas para esta actividad. Entonces allí es donde bajamos todas las normativas, ¿sí? Que si va a ser grupal, si va a ser individual, cuántos integrantes puede tener el equipo, si va a tener un nombre el equipo, cuáles son las capacidades o cuáles son los objetivos que deben realizar, ¿sí? Entonces allí vamos viendo también en la medida, y se van a dar cuenta cuando van aplicando de a poco estas dinámicas de aprendizaje, también se van a ir dando cuenta en las emociones y reacciones que nuestros estudiantes tienen. ¿En qué aspecto? De alguna forma, cuando tratamos de aplicar algo, aplicar una actividad o una dinámica, una estrategia dentro del aula, cuando diferente a lo que íbamos haciendo, más de uno va a mostrarse un poco reacio a realizar esa actividad. Algún que otro estudiante se va a mostrar, sí, contento, alegre, porque es algo diferente a lo que estaban haciendo. Sin embargo, otros estudiantes van a mostrarse un poco eh, no dispuestos del todo a realizar directamente la actividad. Y ahí es en donde encontramos, a veces nos encontramos nosotros los docentes con una realidad que debemos de saber hacer el juego de cintura, como se dice, ¿sí? ¿Qué es eso? A veces nosotros, el docente, prepara su plan de clases de acuerdo a cierta cantidad de estudiantes, pero es sabido que cada año tenemos un grupo diferente, con reacciones diferentes, con actitudes diferentes, con emociones diferentes. Tal es así que justamente luego de la pandemia hemos encontrado emociones mucho más reflejadas en aula. Entonces, ponemos las pautas que vamos a seguir para desarrollar las clases hoy y encontramos entonces esta diversidad de emociones o diversidad de reacciones que tienen. Sin embargo, en la medida que vamos desarrollando las normativas o vamos mencionando cuál es el contenido, qué es lo que se va a hacer, siempre es importante también llegar justamente al por qué vamos a hacerlo de esta manera y qué beneficios va a tener para nosotros, tanto como el estudiante como el docente, qué beneficios tendrá esa dinámica para poder evaluar los conocimientos o las habilidades y competencias que tenían que adquirir para ese contenido, ¿sí? Entonces, allí de alguna forma también vemos la progresión del cambio de emociones, el cambio de reacciones que tiene el estudiante. En las primeras clases pueden ser que se nieguen a realizar tales actividades. Sin embargo, de alguna manera, en la siguiente clase o pasado un tiempito, se van a eh, sentir un poco excluidos al no ser uno o dos quienes quienes no integran el grupo, pero no se integran por una cuestión que ellos deciden no realizar la actividad. Entonces, allí es donde potenciamos también, es necesario potenciar nuestros líderes positivos del aula. Siempre los reconocemos. Nosotros, los docentes, reconocemos a nuestros líderes positivos, a nuestros líderes negativos. Entonces, allí es donde debemos potenciar a ellos de manera a que puedan
quienes tienen alguna duda o no quieren participar de la actividad puedan lograr que nos acompañen para ello, ¿sí? Y ahí vemos una progresión también tanto de aprendizajes, también es una forma de ir resolviendo situaciones, ¿sí? Es una toma de decisiones también por parte del estudiante, porque en principio no quiero participar. Sin embargo, de acuerdo a la actividad, la dinámica, la diversión que están teniendo mis compañeros para desarrollar ese contenido, entonces se ve esa diferencia y se empieza a unir de a poco, de forma progresiva. Entonces allí está donde toma la decisión de adherirse al grupo y trabajar de manera a también adquirir esas competencias, ¿sí? Y luego tenemos las mecánicas. Las mecánicas implica ya cuál va a ser el reto. Si va a ser una competición, le bajamos todas las reglas. Y luego vemos, el reto es llegar a hacer 50 palabras, hacer 20 kilómetros en el juego en un juego, hacer eh, cinco, lograr 5 resultados en el área de matemática, resolver 5 problemas, ¿sí? Entonces allí se van dando de manera a que, ¿qué es lo que hace aquí? Ya dimos las normativas y luego ya la toma de decisiones en cuanto a hacer que todo mi grupo, todo mi equipo participe. ¿Cómo? De forma colaborativa, ¿sí? Entonces, es un ejercicio. Tenemos que resolver 5 problemas. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que el estudiante va a hacer es consultar con su par, ¿sí? Entonces, inicia esa adaptación de manera a que se cooperen y puedan dar los resultados. Y quien más, quien menos va a querer de alguna forma competir. El ser humano es competitivo, ¿sí? Entonces va a competir y ya está, mira el otro equipo, entonces va diciendo, nos falta, vamos a hacer, y entonces la cooperación va aumentando. ¿Qué es lo que hace? Que ya uno esté sumando, otro esté viendo, ya resuelve la parte del procedimiento que lleva ese problema y luego se están ayudando, están cooperando y de entre eso también hay un feedback, que es ver cómo están, les falta algo, qué nos falta, hacer un pequeño aporte en cuanto esto está bien, esto está mal, fijaron los resultados y qué es lo que ganamos con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ganamos con esto? ¿Qué es lo que ganan los estudiantes con esto? Entonces, también de acuerdo a cuáles eran las pautas tienen las recompensas específicas. Bueno, los que cumplen con 5 resuelven 3 o 5 problemas de una situación matemática, entonces lo que hacen son 3 puntos para tal cosa, ¿sí? O tiene una recompensa, tiene un punto, tiene un premio, ¿sí? Algo. Y por otro lado, entonces, ¿qué es lo que vamos consiguiendo con todos estos pasos? Si bien pareciese, o sea, que de hecho cuando plasmamos nuestro plan de clases, vamos escribiendo cuáles son las metodologías y las estrategias, cuáles son cuál es la bibliografía, vamos haciendo esas especificaciones. Entonces, también están allí detalladas cuáles son los logros, ¿verdad? Entonces, allí esos componentes van viendo qué es lo que vamos a medir. Los logros,
vamos a tener, le podemos poner que llega al primer nivel, está en un segundo nivel, hay un ranking de compañeros, o sea, de equipo que haya resuelto más situaciones problemáticas en menos tiempo, o cuántos puntos vamos a acreditar esa actividad, ¿sí? Entonces hay una serie de procedimientos que vamos llevando de manera ordenada y que esto, si bien pareciera mucha planificación para la realización de estas actividades, sin embargo, una vez que empezamos a aplicarlo, nos vamos a dar cuenta conforme a los logros y a los resultados que vamos teniendo con los estudiantes en cuanto a en cuanto a las capacidades que van adquiriendo, vamos a ir reconociendo también nosotros qué estrategias son las que son más válidas y cuáles son las más valoradas por los estudiantes, de manera a poder presentar nuevamente en la siguiente clase esa forma, o aumentar o disminuir la, eh, el juego, de manera a que pueda ser comprendido. Porque aquí lo que buscamos es que nuestros estudiantes tengan, o sea, que retengan, entiendan, interpreten exactamente el contenido a desarrollar. Y aquí vemos un poco justamente que los elementos de los juegos, estos juegos es necesario que tengan justamente estos elementos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder medir justamente la comprensión, la interpretación o el aprendizaje que nosotros queremos que tengan, ¿sí? En este aspecto, las dinámicas son los controles o menúes, indicadores y elementos visuales que permiten al jugador interactuar con el juego. ¿Qué es lo que van a ir haciendo? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué es lo que tienen que lograr? ¿Sí? Y puede ser en personajes o en mundo, dentro de un teatro, de un juego, dentro de un juego, ¿sí? Y se van adaptando ellos, o se van posicionando dentro de un personaje. No, yo tengo un avatar, mi avatar es tal cosa, ¿sí? No, yo soy tal animal, soy tal criatura dentro de la estructura del juego. Se tiene que construir una casa, entonces se va realizando. Y dentro de esto, o sea, que este juego tiene toda una historia que hace todo el contexto del juego. O sea, que por qué es lo que queremos lograr y cómo. Como mencionábamos también, dentro de las reglas, todo lo que yo tengo que asimilar mi contenido a los juegos. Habíamos dicho que conforme a las capacidades o conocimientos que mis chicos tienen que adquirir, entonces yo voy adaptando o aceptando un juego, o sea, priorizando un juego de manera a que pueda eso reflejar directamente. Y las mecánicas de juego en cuanto a las reglas, los sistemas, las acciones que determinan cómo se juega y cuáles son las acciones que deben realizar para que progresen. En, en los juegos virtuales, hay mucho esto también de Minecraft, que es la construcción de fortalezas, la construcción de ambientes. Entonces, esos juegos también nosotros podemos asimilarlos conforme a un contenido que nosotros queremos dar a conocer o desarrollar con ellos. Las dinámicas Las dinámicas de juego, que es una definición sencilla de qué son las dinámicas del juego, sería que son las necesidades
e inquietudes humanas que motivan a las personas. ¿Qué es lo que quiero hacer? En base a lo que yo quiero llegar, yo quiero construir una fortaleza, tengo un grupo de 5 compañeros que tenemos que hacer una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Querer jugar, querer ganar, querer ser mejor, saber hacer dentro de ese juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Las personas tienen entonces deseos y necesidades fundamentales. Deseos de recompensa, de estatus, que va a ser reconocido ahí por los compañeritos de Carlitos es el que más rápido hizo la fortaleza con su equipo, ¿sí? O sea, va subiendo un escalón. También el deseo de logros, deseos de expresión. Se van a fijar también que de alguna forma cuando están jugando los chicos empiezan a darle un grito, alientan, o cuando no se logra algo, no se sube rápido en una escalera o no está logrando la velocidad que tiene que realizar, entonces hay una reacción, hay unas emociones, ¿verdad? De, de, de frustración. Entonces allí empiezan unas emociones de frustración, pero a la vez alientan al compañero a seguir, ¿sí? Entonces, también el deseo de la competición eh, y el del altruismo, entre muchos otros. Estas necesidades son universales, atemporales. Quiere decir que, de acuerdo al momento y de acuerdo a la situación, atraviesan umbrales demográficos, culturas y géneros, ¿sí? Los diseñadores de juegos saben desde hace décadas cómo dirigirse a las necesidades desde un entorno de juego. La gamificación permite aplicar estos preceptos con mayor amplitud, abarcando todo tipo de ámbitos y actividades. Se fijan que también de alguna forma estos juegos, estos videojuegos, van teniendo un avance. ¿A qué se deben estos avances? Tiene tiene un nuevo obstáculo, tiene un nuevo nivel, tiene una nueva estrategia. Antes se jugaba de a 2, ahora se puede jugar de a 5 y va aumentando. ¿Por qué? Porque se van logrando y los jugadores o los estudiantes necesitan, o el ser humano necesita progresar y ver un poco más, llegar a eso, a veces incluso a vencer su mismo récord, ¿verdad? A veces le escuchamos a nuestros estudiantes, eh, Carlitos hizo más puntos que Fabián, pero Fabián no llegó en tal obstáculo. El obstáculo 5 le costó mucho más. Entonces, este, esas, eh, esas conversaciones entre ellos también son aprendizajes que van. Si nosotros nos fijamos justamente dentro de esto, una experiencia que tuve en aula, cuando tienen una evaluación ya directamente, o sea, van a tener una evaluación los chicos, tienen un nervio, unas emociones distintas a lo que es un día normal de aula, que no estudió, que no sabe, que no interpretó, que no encontró su material, que no tuvo tiempo, ¿sí? Y si hacen una pequeña práctica con ellos, eh, en el sentido de, en una primera evaluación parcial o en una primera evaluación, le aplican el instrumento de evaluación de forma individual. Van a tener un rendimiento relativamente bajo si es que definitivamente no estudiaron. En una siguiente presentación, en una siguiente aplicación de instrumentos,
Lo hacemos de forma dual, sin materiales. Incluso en esa primera evaluación, si les proveemos o si les habilitamos a que utilicen de forma individual, si les habilitamos que utilicen el material de apoyo, algunos van a encontrar y algunos no van a encontrar. ¿Por qué? Porque no tiene o no estudió o no miró o los nervios justamente le asombra que el docente le habilite a que utilice el material. De alguna forma, en una siguiente aplicación de instrumentos de evaluación, habilitan a que puedan rendir de forma dual sin material de apoyo, que también es un juego. Dentro, dentro, del, dentro de las reglas está quién, el equipo dual que entrega en el en tercer lugar es el primero. Me explico. ¿Qué es lo que estamos también de alguna forma logrando? No utilizarán materiales de apoyo. Su material de apoyo va a ser su compañero, el conocimiento de su compañero más el aporte que él pueda hacer, él o ella pueda hacer, ¿sí? Entonces, allí logramos que puedan coincidir en la respuesta correcta un poquito y también de alguna forma, ¿qué es lo que estamos logrando allí? Que puedan aportar en el sentido de que tengan que contribuyan con su conocimiento. Vamos a suponer que uno de ellos sabe un poquitito, tiene la idea, esto es tal cosa, entonces el otro compañero ya aporta. Sin embargo, se van a fijar que se van a apresurar para la entrega del examen. Pero al ser el primero, si nuestra consigna es que el primer equipo que entrega de alguna forma tiene un punto extra, se van a apresurar y puede que no completen todas las propuestas, que van a quedar algunas que no van a contestar o del apuro de querer ser el primero van a, van a completar mal. Sin embargo, al darle como orientación de que el tercer equipo que entregue va a tener el punto a favor, entonces están más relajados tratando de responder correctamente las, las preguntas, ¿sí? Entonces esa es una forma también de jugar o una forma también que dentro de en el momento de la evaluación, ellos tengan ese aprendizaje o sí se les quede ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la medida que discute con el compañero para decir, para resolver si es la respuesta correcta, si está completa la respuesta, entonces ellos están allí contribuyéndose uno al otro sobre los conocimientos y queda esa experiencia en ellos de la discusión y de los aportes que dijeron, que dieron, ¿sí? Entonces, hay pequeñas estrategias o pequeñas dinámicas que podemos también aplicar con ellos. Incluso, como les digo, dentro del momento de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Una cosa sumamente importante también es que generalmente mencionan los chicos pero profe, no dimos eso, no hicimos eso. Salió cosas que no dimos en clase. O sea, obviamente lo ideal y lo recomendable y lo justo es que absolutamente conforme
a lo que fuimos desarrollando en aula, en clase, el desarrollo de los contenidos, también tenga relación las propuestas en el instrumento de evaluación aplicado. ¿Sí? Si yo le propongo dentro del instrumento de evaluación, le propongo eh, resolver una situación que en aula no, no presenté de tal forma, entonces va a ser difícil que responda el estudiante. Si le digo, estudiamos las conceptualizaciones del ecosistema y le pido pero no le di los ejemplos. Memorizó, pero no le di los ejemplos. Y en el examen, en el instrumento de evaluación, yo le digo, ejemplifica el ecosistema o partes del ecosistema. Entonces allí en donde no coincide, no relacionan ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, sumamente importante que nuestro contenido desarrollado tenga esa coherencia y pertinencia en la hoja de evaluación. Bien, y las mecánicas de juego en la educación. En un primer momento tenemos la ludificación, es el proceso de integrar elementos de juego, entonces, en un entorno no lúdico como la educación, con el objetivo de aumentar la motivación y la comprensión. Yo quiero que mi estudiante aprenda, yo quiero que mi estudiante comprenda. Y para ello busco alternativas de manera a fortalecer ese conocimiento, de fortalecer ese aprendizaje. La gamificación es una estrategia educativa que utiliza elementos y mecánicas de los juegos para mejorar ¿qué? El aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Como decíamos en la clase pasada, que quieran volver los chicos a clases y que no sea una obligación, ¿sí? La narrativa en un tercer punto, en un tercer eh, aspecto, tenemos la narrativa que proporciona el contexto atractivo para el aprendizaje, creando hilo conductor que motiva a los estudiantes a explorar el contenido, o sea, que busca más allá de ese, a veces incluso de ese material que ya tienen, entonces ellos vuelven a tener alguna iniciativa para buscar más con relación a ese contenido. La retroalimentación es sumamente importante, debe ser constante, es esencial para el aprendizaje. Tal es así que proporciona la información sobre el progreso y áreas de mejora. Carlitos, esto hiciste de tal forma, está súper bien, está impecable como realizaste, pero esto podrías realizarlo de esta otra forma. Y ahí es donde sale de repente el compañero con quien rindió de forma dual. Yo te dije, Carlitos, tenía que ser de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que aprenden allí también? La escucha, a entenderse entre equipo. Entonces, vamos a ir viendo que en un siguiente momento, en una siguiente evaluación, ellos van a coordinar mejor. Y estas son situaciones o son aspectos sumamente importantes, ya que dentro en la medida van asimilando esas situaciones, ellos más van comprendiendo, ¿sí? Y que dentro de todo esto siempre sea una competición sana, que implica que puede ser un motor de motivación, fomentando el esfuerzo y la superación. Siempre, como decimos, de alguna forma, la competición, o sea, uno quiere ser mejor. Cuando uno está motivado, cuando nuestros estudiantes están motivados, o sea, es aplicable estas mecánicas de juego, estas estrategias o dinámicas, porque quieren ellos aprender. Y en la medida que van aprendiendo,
se ven ellos competitivos y no, yo voy a ser la mejor, yo voy a ser el mejor, yo voy a ser más rápido, yo voy a ser, ¿sí? Entonces se va generando esa inspiración o esa motivación a querer realizar las actividades. Y realizamos una actividad, salió de tal forma, ah, no, profe, a mí tal cosa, esto, vamos, podemos volver a hacer. No se cansen este, de darles esa oportunidad, porque no siempre, no todos van a tener el mismo aprendizaje con una estrategia, con una metodología, ni tampoco en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, es sumamente importante. A veces también de alguna forma estamos, eh, nos complicamos un poco porque el contenido que vamos a desarrollar, vamos a suponer sociales, ciencias sociales, historia, son contenidos leídos y largos que a veces en una hora que tiene el docente o en 2 horas que tiene el docente no desarrolla, no puede desarrollar todo lo teórico. Sin embargo, si presentamos dentro de un esquema de teatro o dentro de un esquema de algo artístico, entonces ellos asimilan mucho mejor, mucho más rápido esas, vamos a suponer, esas 15 hojas que tenían que ellos reconocer, dando los roles a cada uno y se arma el escenario de manera a que puedan ellos aprender, interpretar e incluso entrar en el personaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que va haciendo también la... yo quiero ser ahora, suponiendo, Mariscal López. Yo quiero ser Mariscal López, no, yo quiero ser fulano. Y entonces van este, teniendo una competencia y allí vamos poniendo las pautas. Este es, eh, este es el texto que debe conocer, o sea, que debe ir mencionando, que debe decir el Mariscal López. Este es el texto que tiene que decir fulano. Entonces se van haciendo la distribución de los personajes y dentro de un escenario, en una clase se puede hacer un pequeño teatro en donde se va haciendo la representación y el docente va justamente punteando, listando las capacidades que van adquiriendo. Y justamente aquí vemos entonces las mecánicas y dinámicas, las recompensas, puntos, ¿sí? Los créditos que van teniendo, los sistemas de puntos, los logros, las recompensan y esto qué es lo que hace, motivan a los jugadores o a los estudiantes en este caso, porque van a querer volver a hacer. Los ciclos de juego, patrones repetitivos de acción, tensión y resolución que mantienen a los jugadores comprometidos. Es lo que veníamos diciendo, ¿sí? Repetir esa acción en una primera se van a mostrar tensionados. Sin embargo, volvemos a hacer, profe, danos una oportunidad para hacer. En una siguiente, ellos ya se ven un poco más relajados. Incluso en una tercera, en un tercer momento, en una tercera oportunidad, ellos se vuelven mucho más afianzados. ¿Y qué es lo que nosotros queremos lograr? Justamente esa confianza y esa interpretación que ellos sí cumplieron con o sea, que sí adquirieron el conocimiento, que sí interpretaron y entonces tienen logrado ese contenido. El flujo de juego, la sensación de control y progreso que experimenta el jugador mientras interactúa en el juego, las emociones, el sí, el no, tengo que entrar ahora. Eh, Más de uno, eh, y suelo ver en, la, en, en el grado inicial, eh,
¿por qué es tan importante estos aspectos para el preescolar, para el jardín? Porque son donde empiezan a desarrollar esas emociones y donde empiezan ellos a desarrollar esa capacidad de resolución de las situaciones, el atreverse, el hacer. A más de uno le habrá encontrado algún alumno, algún estudiante que se tenía que hacer una presentación y están las dificultades en cuanto a que no se animan, no que hay mucha gente enfrente, no quiero pasar, profe. Ya ¿cómo se llama? Toda la gala artística ya está allí, ya los estudiantes están con su atuendo del conejito o del arbolito, de las flores, la presentación que deben hacer. Sin embargo, no se atreven a enfrentar eso. Entonces, esas situaciones también debemos ir practicando mediante los juegos en aula, de manera que todo ese panorama, ese escenario no les asuste y puedan ellos demostrar justamente las habilidades que ellos aprendieron. Y siempre vemos a los más pequeñitos que de alguna forma que realice ciertos movimientos de forma, este, eh, que hagan todo de una forma coordinada es un logro, ¿sí? Entonces, eh, esas capacidades o esas habilidades también puedan ser desarrolladas en ese contexto. La dificultad y el desafío es como decimos justamente, el desafío o el querer hacer o querer llegar más allá es lo que le mantiene entonces al estudiante de alguna forma comprometido para lograr eso o para resolver esa situación problemática. Esos ejercicios matemáticos, subirse al escenario, decir un poema en público, hacer una representación de la historia de la conquista de Asunción, ¿sí? Y entonces en esos aspectos lo mismo, todos estos aspectos van profundizándose y van fortaleciéndose en, en la forma de las estrategias aplicadas en el colegio, en la universidad, ¿sí? Hoy en día son muy utilizadas estas estrategias o estas dinámicas también de manera a que puedan ser de manera a que puedan ser este, eh, aprobados en el sentido de que, bueno, vamos a suponer en un caso específico, creo que ya mencioné vez pasada la situación del lavado de mano, que para muchos en épocas de pandemia parecía eh, algo muy, de alguna forma simple. Sin embargo, hacer todo ese teatro del lavado de mano, ir mencionando la importancia de hacer el lavado de manos debajo la uña, los movimientos, todo eso tiene un aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos logrando eso. Y eh, en estos aspectos les aprobamos con puntos para medir el progreso, algunos niveles para ir avanzando o para hacer un poco más desafiante o mantener la motivación. También podemos utilizar insignias, ¿sí? Reconocer logros y habilidades con insignias. A más de uno eh, en aula, a los pequeños al menos, les mantenemos con alguna carita feliz, con las emociones, ¿verdad? Tenemos la carita feliz, la carita triste, la carita enojada, la carita preocupada. Entonces, conforme a
al comportamiento o a la participación que tuvo en aula. Entonces llega el estudiante y de alguna forma, en un primer momento, quizás los padres vienen y, ¿por qué mi hijo tuvo una carita triste, carita enojada? Entonces ahí es donde tenemos la retroalimentación o donde tenemos el feedback también, de manera a que esta situación sucedió y Carlitos tuvo esta conducta, o no quiso hacer, o hizo todo y empezó a molestarle a los compañeritos, o está interactuando de más, habla mucho, pregunta mucho, o entonces se va también justificando o se va argumentando cuáles son, por qué ha adquirido esa insignia o porque ha tenido ese reconocimiento, porque también puede ser un reconocimiento. Y a veces, eh, incluso jugando, los, los chicos se prenden más cuando se le reconoce los logros a los compañeritos. Eh, yo entiendo que para mí va a ser menos frustrante, si yo soy estudiante, va a ser menos frustrante que no me den ninguna insignia a que me den una insignia de carita triste, ¿sí? Entonces, 7 compañeritos o 20 compañeritos tuvieron carita feliz. 4 no tienen carita feliz, no tienen ninguna carita, no se les dio ninguna insignia. También es un aprendizaje, una forma de que ellos comprendan de que, o sea, que no han adquirido esa insignia de carita feliz. Sin embargo, a veces es más chocante darle directamente, o que el estudiante o que el alumno tenga la carita triste. Ay, a Clarita la profe le dio carita triste porque no hizo su tarea, porque hablaba demasiado en clase. Es distinto el escenario que hoy, yo que no tuve ninguna carita, entienda, todos tuvieron, 20 compañeritos tuvieron carita feliz. Mañana yo quiero también carita feliz. ¿Qué es lo que hace? Hace que interprete de alguna forma ese juego de adquirir esa carita. ¿Y cómo se adquiere? Haciendo todas las tareas en clase, estando en silencio mientras la profe está explicando, no molestando al compañero. Entonces, ¿cómo es lo que estamos presentando el escenario? De una forma positiva, de una forma que interprete lo que debe hacer y cómo tiene que ser, a que estemos diciéndole: no hagas, no tires, no le hables, no estás haciendo, ¿sí? Entonces, invertimos la forma en que estamos tratando de que el estudiante, tratando de que el chico integre a nuestro juego, ¿sí? Y aquí tengo unos pequeños ejemplos justamente como para ir teniendo en cuenta en qué momento, cómo gamificar justamente ese aprendizaje. ¿Cómo logro que mis chicos puedan lograr esas capacidades? O cómo logro hoy en día también justamente con que esté atendiendo en clase, el docente ya es feliz, se dice también. ¿Por qué? Porque si le está hablando a otro, si está molestando, si está de alguna forma disperso, entonces también le molesta a los demás compañeritos y tampoco se logra, en vez de lograr una capacidad,
con 20 compañeritos, yo estoy logrando solamente con 3, porque ese otro que está disperso le está molestando a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de adaptar rápidamente ese aprendizaje a un juego que de manera a que también intervenga dentro de ese aprendizaje, ¿sí? Voy a poner un poquito estos con relación, acá tenemos en diferentes aspectos, un poco para los puntos, para darles ciertos niveles. Las insignias, como decíamos, pequeñas insignias de ganador, primer puesto, segundo puesto, carita feliz, eh, de acuerdo a de acuerdo a la temática o al contenido que estamos también desarrollando, eso se puede hacer. Por eso eh, mencionamos siempre también de que de alguna forma la educación hoy en día, o sea, siempre fue muy dinámica, por eso hoy estamos hasta en estas capacitaciones, porque vamos tratando de asimilar un poco más de manera a que nuestro desarrollo de clases, de contenido, sea más, eh, más factible del aprendizaje de los chicos, como también para el docente mismo, que sea más fluido, más fácil, eh, más práctico, ¿sí? Y que yo no tenga que pasar esa situación de que, ay, este chico no entiende nada, no se queda quieto, le voy a hacer pasar porque ya no le quiero aquí en aula, ¿sí? Entonces, implica, implica adaptarse a nuevos tiempos, a los requerimientos también de las actualizaciones en cuanto a educación, en cuanto a también sabemos que el aseguramiento de la calidad en la educación también van agregando ciertos requisitos o criterios que tenemos que ir cumpliendo. Las exigencias para los docentes en aula cada vez es mucho más, pero siempre va a ser más exigencia si es que no estamos dispuestos, como se dice, a desaprender para aprender algo nuevo y algo que en principio, en un primer momento, va a ser un poco difícil, pero en una siguiente clase ya va a ser, ya me voy a dar cuenta. Voy a sufrir, ¿cómo se dice? Voy a sufrir una clase tratando de adaptar mis contenidos a unas estrategias de aprendizaje más factible, en donde después las siguientes 20 clases van a ser mucho más, más dinámicas, más comprensibles, y que el mismo docente va a disfrutar de sus clases, ¿sí? Entonces les pongo un poquito estos videitos de manera que puedan reflexionar y que puedan generar un poquitito de ciertas ideas. Esto es lo que puedo hacer con esta asignatura, esto es lo que puedo desarrollar. Ah, mira, esto puedo adaptar a tal contenido, ¿sí? ¿Cómo gamificar cualquier actividad de aprendizaje en 3 pasos? 1. Establece el desafío. 2. Construye la narrativa. 3. Diseña el sistema de puntos. Te cuento. El desafío debe concretarse, tener objetivos y retroalimentación. Narrativa. Es la historia y temática detrás del desafío. Por ejemplo, temática de superhéroes. Sistema de puntos. Deja claras las reglas de cómo se ganan los puntos y cómo se gana el desafío. Y guarda y comparte. Hola, profe. Hoy analizaremos 3 maneras divertidas de gamificar tu clase de matemáticas. Idea número 1. Carretera de las tablas de multiplicar. Imagínate tener unas plantillas donde el alumno va justo en una carretera de obstáculos. Cada que logra aprenderse una tabla de multiplicar, tú puedes ponerle un sticker. Puede ser cada que se la aprenda o cada que lo practique, pero el objetivo es que llegue a la meta. Idea número 2, y esta la puedes implementar con el cálculo mental.
¿Qué tal hacer un tablero con los nombres de tus alumnos, pero en el cálculo mental utilizar 3 niveles con animales acuáticos? ¿Qué tal nivel calamar, nivel tiburón y nivel ballena para los que ya son expertos? Pondrás stickers de estos animales de tal manera que todos tus alumnos quieran ser nivel ballena. Idea número 3, y con este fomentaremos la participación en la clase de matemáticas. Esta estrategia es construir, yo encontré estos en el supermercado, algunos reconocimientos de escritorio para las bancas o los escritorios de tus alumnos, de tal manera que si tienen una gran racha de participación, puedas colocarles uno en sus pupitres. Estas 3 estrategias transforman tu salón de clases en un ambiente divertido y efectivo para el aprendizaje, pero lo más importante es que tus alumnos estarán motivados por aprender. Si quieres conocer más de estas estrategias y aprender a gamificar tu aula de matemáticas, inscríbete al diplomado de Neuromath. Escribe la palabra Neuromath y tendrás toda la información. Bien, se dan cuenta, formas prácticas de repente de gamificar o de hacer de esos contenidos, de hacer como situaciones de juegos en donde ellos puedan llegar a una meta o poder adquirir esas insignias, como estábamos diciendo. O también pequeños tableros de clasificación, ¿sí? En donde se van estableciendo cuáles son las reglas, cuál es el nivel que va llegando, cuál es los aprendizajes o las capacidades que van adquiriendo, y en la medida que van adquiriendo, entonces se le van, se le van dando los puntos o el progreso que va teniendo, ¿sí? Y estas, incluso en cuanto a al desarrollo de los contenidos para lograr para lograr esas respuestas, vamos a suponer que hay pequeñas preguntas de geografía o historia que tienen que responder. Entonces, se hace un pequeño ejercicio de juegos por grupos, en donde se va haciendo un esquema. Allí, por ejemplo, ven que mientras que va respondiendo, se le puede dar una dificultad que también tiene que resolver, ¿sí? Entonces, en la medida, o sea, es adaptar el contenido a los juegos o ponerles ciertos obstáculos de manera a que no estén ellos solamente concentrados en tener que saber de memoria ese contenido, sino que a la par están también ellos aprendiendo a resolver situaciones, ¿sí? A hacer pequeñas resoluciones nuevamente, mientras que va respondiendo uno, el otro tiene que ir armando pequeños esquemas con cartas, con unas pequeñas cartas o con palillos. Entonces se le va presentando esos pequeños obstáculos como para que ellos resolver. Algo que de repente también podría ser que les va a ayudar, en pequeños globitos van poniendo las preguntas. Hay 15 preguntas que tienen que saber, que tienen que aprenderse. Y en los globitos se mete las preguntas. Y en la medida del juego, quien explota el globito, entonces saca la pregunta y tiene que responder el otro equipo, ¿sí? Entonces son diversas maneras de ir presentando de manera dinámica y de manera divertida que ellos puedan aprenderse 15 preguntas de historias que de repente iba a ser súper difícil aprendérselas si es que era de una forma mirando el cuaderno, de forma para que sepan de memoria ellos, ¿sí? Entonces es nada más de alguna forma buscarse, ingeniarse, tratar de ser un poco creativos como para que puedan ¿Cómo gamificar ellos cualquier actividad Hola, de profe. aprendizaje Hoy en 3 analizaremos pasos? 3 maneras 1. divertidas. Establecer Ahí está. Bien, ¿y qué es lo que logramos entonces aquí? Logramos la motivación,
y el compromiso de los estudiantes, porque si no tenemos motivación y compromiso es difícil de desarrollar o difícil de lograr las capacidades establecidas para cada contenido, para cada asignatura. Entonces, ahí es donde tenemos aprendizajes significativos, en donde estos juegos lo que hacen es que permiten que los estudiantes aprendan de forma más significativa, conectando el contenido con experiencias prácticas y divertidas. También de alguna forma se está logrando la autonomía. La gamificación, o sea, los juegos, estas estrategias de juegos para el aprendizaje lo que hace es que permita a los estudiantes tomar decisiones y controlar su propio progreso, fomentando la autonomía y el sentido de responsabilidad. Se dan cuenta que estamos siempre mencionando que para la toma de decisiones, si va a seguir, tiene que ir más lento, tiene que sumar, tiene que restar, tiene que pedir ayuda, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va logrando. Y es un poco también hace con el compromiso que, o sea, ya está motivado, quiere hacer, se compromete a hacer, ¿y qué es lo que está logrando también allí? La responsabilidad, el sentido de responsabilidad, yo quiero hacer y tengo que hacer. La colaboración, entonces estos juegos pueden fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, que es sumamente importante ir desarrollando desde pequeños y de una forma en que se puedan apoyar mutuamente, porque es allí en donde después ya cuando ya tenemos chicos adolescentes, encontramos que son individualistas, que no quieren hacer con fulano, quieren hacer, no, profe, yo voy a hacer sola nomás mi trabajo. Sin embargo, las capacidades que tienen que lograr son justamente las de, por medio de los indicadores que vamos poniendo, justamente es el trabajo colaborativo, la contribución, el aporte, la escucha, el respeto, respetar el criterio o la interpretación que tiene el otro compañero, ¿sí? También hacer conocer la posición que el estudiante tiene. Y por ello, o sea que a partir de todos estos aspectos tenemos la satisfacción personal, que es lo que proporciona la gamificación a los estudiantes, una sensación de logro y de satisfacción, ¿sí? De satisfacción y de superar los desafíos de manera a avanzar en el juego. Bien. Aquí hay otra técnica, otra forma de que podamos ir viendo cómo podemos hacer para atraparle a nuestros estudiantes de manera a que puedan ellos sentirse comprometidos y que también podamos lograr esos aprendizajes. Ya tenemos un videito más. Me dicen en el chat, ¿se escucha bien el video? Y si tienen alguna apreciación con relación a estas pequeñas técnicas, también pueden ir mencionando en el chat, de manera que al finalizar vamos a tener el espacio para hacer las consultas, si es que hay algunas apreciaciones, dudas, ¿sí? Perfecto, genial. Bien, entonces vamos a hacer la presentación de este pequeño videito. Si tus alumnos no siempre toman demasiado bien alguna crítica que les puedas hacer sobre un trabajo, te comparto la técnica del sándwich. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Dibujate un sándwich para que me entiendas bien. El pan de arriba y el pan de abajo va a ser siempre algo positivo. En el medio, el fiambre, el relleno, es la sugerencia, es la inquietud, es la crítica constructiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, Juan, tráeme tu ecuación. Qué prolija que está el pan. Qué prolija que está. Me encanta que esté prolijo porque entonces podés entender mucho mejor el fiambre. El resultado está mal.
pan de vuelta. Pero el procedimiento hasta acá está perfecto. ¿Te animas a sentarte y hacer un pasito más y después mostrarme? Dale, gracias. Entonces, pan positivo, relleno, la inquietud, la sugerencia, la crítica constructiva. Y el otro pan, de vuelta, algo positivo. Si empezás en negativo, el alumno se cierra y no te va a escuchar. Si terminás en negativo, se va a poner reactivo. Lo que yo quiero es que se ponga proactivo. Intentar la técnica del sándwich y después me contás. Soy Laura Lewin. Seguime en TikTok, seguime en Instagram y seguimos hablando sobre educación. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció? Justamente es lo que estábamos mencionando un poquito más al inicio, ¿verdad? De una forma de ir presentándole las situaciones también a nuestros estudiantes de manera que puedan ellos, o sea, que nosotros logremos que ellos se motiven a que se queden frustrados o se sientan frustrados. A eso también íbamos justamente con relación a las insignias. No tenemos insignias es de carita triste. Tenemos todas las de carita feliz. Las que no tienen hoy la carita feliz, quiere decir que les falta desarrollar algo, les falta ser un poco más responsable, les falta asimilar un poquitito más, controlar ciertas cosas. Entonces va a hacer también que esto pueda mejorar. ¿Por qué? Porque va a querer tener esa carita feliz. ¿Sí? Entonces, es una forma también sutil y agradable de motivarle a los estudiantes. Justamente aquí teníamos un claro ejemplo de cómo podemos darle la retroalimentación a los estudiantes. Una forma muy, muy linda. Si tus alumnos no siempre toman Bien. Y de hecho que en la medida que vamos presentando las técnicas, también tenemos justamente los tipos de jugadores y las motivaciones que les generan estos juegos, de cómo les motiva. Por eso es sumamente importante estas estrategias que íbamos viendo de cómo mencionarle, cómo darle la retroalimentación a nuestros estudiantes, cómo corregirles en forma positiva, porque eso también va a hacer a que tengamos estudiantes con mayores logros, que preguntan y quieren preguntar, se atreven a preguntar cómo tiene que ser y cómo debe hacer, a que se muestren ellos reacios a, no, la profe me dice luego tal cosa, no, no quiero, o seguro que me va a decir que está mal y no me dice, no me justifica por qué está mal. Hice todo mi cuaderno, hice toda mi tarea, me marcó todito, me puso todo mal. Pero el chico no sabe por qué está mal, ¿sí? Entonces, de acuerdo. Esto está mal, Clarita, está mal porque tu procedimiento, tu resultado está mal. Sin embargo, tu procedimiento que hiciste está bien. Fíjate si no te equivocaste en alguna numeración que pusiste mal, pusiste 2 en vez de 3, tenía que ser, ¿sí? Esa sutileza, porque somos docentes, ¿qué es lo que hacemos? Enseñamos, estamos facilitando también de alguna forma el aprendizaje. Y como siempre, como hoy en día, tenemos que tener en claro que nuestros chicos también, de alguna forma, o los padres, o el entorno que está al lado en el entorno del chico, va a poder encontrar ciertas herramientas que puedan fortalecer el aprendizaje del chico, ¿sí? Tal es así, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó que en pandemia, como la entrega de los trabajos se enviaba las tareas, era una cuestión más bien de responsabilidad y compromiso, de alguna forma, de tanto del chico que si quería hacer, de los padres si le acompañan, el docente que tiene que enviar, el docente que tiene que recibir las tareas, y las explicaciones quedaron un poco en ese primer año, las explicaciones de alguna forma quedaron un poco débiles, vamos a decir.
Entonces, ¿a qué es lo que de alguna forma también el entorno de la familia del chico empezó a ver justamente las herramientas tecnológicas en donde podían encontrar cómo resolver esa ecuación, cómo resolver ese problema, en dónde está la respuesta de historia y así ¿sí? Esas situaciones surgieron. Bien, entonces vamos nuevamente a los tipos de jugadores que encontramos, que habían los que sí eran responsables, que se dedicaban, querían lograr eh, ciertos progresos, entonces fueron también de alguna forma superando y teniendo las recompensas. Otro de los tipos, este es el tipo de logrador, dice, ¿sí? Otro tipo de jugadores es explorador, curioso. Y el curioso debemos de tener, o sea, debemos de generar estudiantes exploradores que son curiosos, ¿sí? Que en la medida que conoce o pasa esa fase, ya tiene el resultado, quiere saber más. ¿Y cómo es? ¿Y por qué? El famoso los chiquitos cuando empiezan, ¿y por qué es verde la planta? Y la planta es verde porque tal cosa. ¿Y por qué? Y va una tras otra, va su pregunta, ¿sí? Luego tenemos el socializador. ¿Qué es lo que quiere hacer? Desea conectarse con otros jugadores y colaborar y formar parte de una comunidad, ¿sí? Y el competidor, ¿qué es lo que quiere? Superar a otros. Siempre busca superar a otros y ganando y demostrando su dominio en el juego, que es el mejor, que es el que sabe, que es a quien le van a preguntar, como es el que todos quieren jugar con él cuando se va a formar equipo, todos quieren formar con él. ¿Alguna vez se preguntaron por qué No, algunos chicos quieren aprender y otros no? ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunos chicos... tenemos justamente un pequeño videíto, voy a pasarles nuevamente, voy a retroceder un chiquitito, un pequeño videíto con relación a eso. ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunos chicos quieren aprender y otros no? ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunos chicos se motivan, se esfuerzan, perseveran y triunfan, mientras que otros tal vez se frustran y abandonan? Mira, cuando yo iba al colegio de mujeres, hace muchos años atrás. Y en educación física armaban grupos, armaban equipos. Pero me acuerdo que las capitanas decían, vos a mi equipo, vos a mi equipo, vos a mi equipo. Y a mí no me elegía nadie nunca. En algún momento decía, no te decía primera, porque sabía que primera no me iban a elegir nunca, pero por lo menos penúltima. Levanta la mano, ¿quién le pasó? Viste que te sentís horrible. Y ahí me di cuenta que muchas situaciones envían un mensaje silencioso, pero muy poderoso. Si creo que puedo o si creo que no puedo. ¿Quiénes de ustedes nunca pudieron aprender a manejar porque pensaban que no podían o porque alguien les dijo que no iban a poder? ¿Y quién alguna vez tal vez nunca aprendió a cocinar porque pensaban que no podían o porque alguien les dijo que no podía? Hay una relación muy, pero muy poderosa entre mentalidad y logro. Se fijan la forma en que justamente va mencionando la importancia de cómo asimilamos o cómo nos enfrentamos a las situaciones. Y a veces pequeños detalles en la vida cotidiana también afectan justamente en el aprendizaje. Cuando en todo momento, ya mismo en la casa, está recibiendo ciertas críticas de que no va a poder lograr o depende mucho de eso también el aprendizaje que va teniendo en aula. Entonces, siempre es importante que en aula encuentre ese positivismo de que sí y volver a lograrlo, que no es una cuestión de que
tiene que ser el primero siempre, sino que nosotros tenemos como docentes, tenemos que lograr de que nuestros estudiantes hayan logrado todas las capacidades, las habilidades y que haya adquirido el conocimiento que tiene que tener en ese nivel, en ese grado, en esa etapa, ¿sí? Por eso es sumamente importante la forma en que manifestamos o en la forma en que hacemos la retroalimentación con nuestros estudiantes. Y eso es ese es justamente una de las mayores debilidades hoy en día, porque a veces encontramos, o sea, ya estamos apresurados, ya es largo el contenido, los indicadores, las planillas que se tienen que completar, la hoja de registro diario, las anécdotas sucedidas en el día, ¿sí? Pero esa conexión que tenemos con nuestros chicos, con nuestros estudiantes en el momento de la retroalimentación es sumamente importante de que sea en la forma más sutil y positiva, de manera a que podamos realmente contribuir en su aprendizaje. Y como veíamos un poquito en la clase pasada, mencionamos que la aplicación de la gamificación no solamente es aplicable a la educación, sino que también, como mencionábamos, en el área del marketing, la salud, los recursos humanos. ¿En qué aspectos? En la educación mencionamos que es para participar, aumentar la participación y la motivación y el aprendizaje. En cuanto al marketing, ¿qué es lo que se quiere? Atraer y fidelizar clientes, promover productos y servicios. En el área de la salud, promover hábitos saludables, motivar a los pacientes y mejorar el bienestar. En recursos humanos, motivar a los empleados, fomentar la colaboración y el desarrollo profesional. La aplicación de la gamificación en aula, ¿qué es en qué aporta? ¿Cuál es el aporte? La integración. Incorporar elementos de juego en la enseñanza motiva, la motivación aumenta la participación y el interés. El aprendizaje facilita la comprensión y la retención de conocimientos. Eh, aprende para tenerlo, o sea, para recordarlo, ¿sí? Para interpretarlo, no por una cuestión de que sí sabe de memoria, pero no entiende, ¿sí? Y también la evaluación, evaluar el aprendizaje de manera creativa y atractiva. Algunos ejemplos de gamificación en el aula: cazar palabras, un juego de caza de tesoro, donde los estudiantes deben encontrar palabras clave en un texto para ganar puntos. La trivia interactiva, un concurso de preguntas y respuestas sobre el tema de estudio con recompensas para los jugadores con más aciertos. Las simulaciones de roles, los estudiantes asumen roles específicos en una simulación de un escenario real, aplicando sus conocimientos y habilidades para resolver problemas. Y escape de room educativo, una experiencia inmersiva donde los estudiantes deben resolver acertijos y desafíos. ¿Cuáles son las claves para la gamificación? ¿Cuáles son qué es lo primordial cuando el contenido queremos llevarlo a la gamificación o desarrollarlo en estrategias de juegos? Tenemos que definir bien los objetivos, establecer los objetivos claros, que sean relevantes para la experiencia del juego o la gamificación. Elegir las mecánicas adecuadas. Si le vamos a dar niveles, le vamos a dar puntajes, le vamos a dar, va a ser competitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Asegurar la participación, de que todos participen. Diseñar
la experiencia para que sea atractiva, desafiante y gratificante. Y a partir de esto, ¿verdad? Ir monitoreando y adaptar nuevamente la situación. Evaluar el impacto de la gamificación y realizar ajustes si es que es necesario. Por eso hablamos de una primera oportunidad con una estrategia, una segunda oportunidad haciendo una adaptación de la estrategia o de las técnicas y una tercera o conforme a lo que yo quiero. Si yo quiero que mis 100% de estudiantes hayan logrado el objetivo, ¿sí? O las capacidades, entonces debo ver cuáles van a ser las estrategias para poder lograr eso, ¿sí? Y eso les va a hacer sentir sumamente satisfechos tanto a ellos que van a querer volver, o sea, que no va a ser, ay, no, mañana tenemos ciencias y nos da gusto con la profe. No, va a ser en positivo. ¿Por qué? Porque van a querer venir a volver a competir, a pasar un nivel, a tener una insignia o a tener puntos. Aquí hay algunos ejemplos de juegos gamificados. Y justamente, a ver si es que puedo ver un poquito más grande esto. Un segundo. Es cuestión de ir buscando un poquito nada más para que puedan adaptar a sus contenidos, ¿sí? Esta es un pequeño ejemplo de de un juego en donde se definen los objetivos, se va diciendo qué es lo que se va a hacer, cuáles van a ser las mecánicas adecuadas, asegurar la participación de que todos realicen. Luego aquí abajo tenemos el instructivo. En esta parte tenemos el instructivo de cómo tienen que hacer en base a este jueguito. Se fijan que dentro de esto tienen cada una de las emociones. En este caso es sobre las emociones, ¿sí? Acá tiene el instructivo de qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que imprimir y recortar. Acá va mostrando la forma en que se va a doblar las hojitas, cómo tiene que quedar. Esta es la forma y luego hace el instructivo de cómo se va poniendo, cómo se maneja con las manitos. Y en la medida que se abre, te dice un número, le dice qué número quiere, él se abre y le sale el 4, elige y dice, habla sobre la rabia. El 3 habla sobre las emociones del amor y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se va aprendiendo? Tenemos aprendizaje sobre las emociones o conforme al contenido que nosotros necesitamos, ¿sí? Esta es una pequeña estructura, un pequeño formatito que está también, está disponible en internet, en las páginas, de manera que puedan ustedes ir cargando allí el contenido que ustedes quieren desarrollar o que van a desarrollar. ¿Qué es lo que vamos logrando con la gamificación y la docencia? Esto es sumamente importante que desarrollemos con nuestros chicos desde muy temprano. El pensamiento crítico, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que ellos interpreten la situación y que tengan la capacidad de resolver y de que tengan la capacidad de decidir qué va a hacer, cómo va a ser, cuándo va a ser y si eso que va a hacer, que decidió hacer, está bien, está dentro de las normativas, está mal, ¿por qué está mal? ¿Sí? El pensamiento crítico, entonces, es más bien el desarrollar su propia decisión, su propia interpretación, que tenga la capacidad de dar su opinión, ¿sí? De dar
de decir la interpretación que tuvo con relación a ese contenido o a esa situación. El trabajo en equipo, fomentar la colaboración, el trabajo en equipo y la comunicación, porque si yo no digo lo que me pasa, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, entonces no voy a tener una respuesta del entorno o del equipo o de mi equipo colaborativo. ¿Por qué? Porque no se va a saber quién tiene que hacer tal cosa, cómo se tiene que hacer, cuándo se va a hacer. ¿Sí? Todo esto también de alguna forma está fomentando o promueve la creatividad, la innovación y el pensamiento fuera de la caja, ¿sí? Fuera de una caja. O sea que no estamos cerrados a solamente realizarlo de esa forma, ¿sí? No es una caja en donde yo digo, no, hoy solamente vamos a hacer de tal forma. ¿Está? Y la participación. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? O sea, ¿qué es lo que logramos con todo esto? La participación y la motivación, el compromiso de los estudiantes. Acá tengo dos últimos videitos de manera que puedan apreciar un poquitito también. Voy a poner, son muy interesantes estas pequeñas herramientas. Una de las habilidades que más tenemos que trabajar en el aula es el pensamiento crítico. Ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico los va a ayudar a fomentar la independencia intelectual, a prepararse para la resolución de problemas complejos y además promueve el discernimiento ante la sobreinformación. Una estrategia fácil que la podemos utilizar desde el nivel inicial es incorporar una palabra cuando los alumnos fundamentan o justifican alguna decisión o alguna opinión. Y esa palabra es ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo porque a mí lo que me parece es porque yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan, porque el porque los ayuda a ir más profundo, a generar más conexiones y a poder de alguna manera desarrollar de a poco este pensamiento crítico que queremos desarrollar en el aula. Así que una palabra súper fácil y súper rápido para empezar a trabajar el desarrollo del pensamiento crítico en las aulas. Soy Laura Lewin, seguime en TikTok, seguime en Instagram y seguimos hablando sobre educación. Sigamos trabajando sobre el pensamiento crítico en el aula. Te comparto una nueva actividad. Vamos a seleccionar algunas afirmaciones sobre algún tema. Pueden estar relacionadas con el contenido curricular o no. Vamos a dividir a los chicos en grupos y les vamos a dar afirmaciones sobre este tema que estás trabajando. Ellos van a tener que decidir si las afirmaciones son verdaderas, falsas o debatibles. Si la afirmación es debatible o sienten que necesitan más información para poder decidir si es verdadera o falsa, van a tener que investigar de acuerdo a unas fuentes que vos puedas darles o compartirles. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ellos a través de la investigación puedan decidir si esa afirmación es verdadera o es falsa. De esta manera estamos desarrollando, obviamente, el pensamiento crítico. La idea es que cada grupo presente sus conclusiones al resto de la clase, explique cómo llegaron a esas conclusiones y qué evidencia encontraron. Es muy importante que ellos puedan fundamentar su razonamiento y obviamente que puedan citar sus fuentes. Bueno, una actividad más para trabajar el pensamiento crítico en el aula. Ojalá que te sirva. Soy Laura Lewin, seguime en TikTok, seguime en Instagram y seguimos hablando sobre educación. Bien, se fijan algunas estrategias de aprendizaje que se pueden ir incorporando. Que se pueden ir incorporando entonces en cada uno de nuestros contenidos. De hecho que también es importante ir en la medida que vamos adaptando nuestro plan de clases, ir también estructurando cuáles son los indicadores o el checklist de los comportamientos o del cumplimiento o de los logros que van a tener los chicos, ¿verdad? Entonces, como decimos, la educación es dinámica, hay tiempos y hay que adaptarse a ciertas situaciones de manera a que nos
sea un poco más fácil también a los docentes como también el aprendizaje para los estudiantes. ¿Sí? Bien. Entonces, terminamos con que realmente la gamificación es una poderosa herramienta que puede transformar la educación, el marketing y otros campos. Implementarlas de manera efectiva requiere una comprensión profunda de los elementos de los juegos, las mecánicas de gamificación y las necesidades de los usuarios, que es lo que queremos lograr con ellos. Entonces, es fundamental la planificación y evaluar cuidadosamente las experiencias de gamificación para asegurar el éxito. Por eso mencionábamos que la adaptabilidad o la flexibilidad del plan de clases de manera que podamos realmente construir ese aprendizaje con nuestros estudiantes. Bien, tenemos hasta aquí la presentación del contenido. Dejamos abierta un pequeño espacio de consultas o si quieren hacer mención a algunas experiencias que han encontrado en aula a partir de que vamos profundizando un poquito más cada día este tema, que como mencionaba, de alguna forma ya lo vamos aplicando. Tenemos que de alguna forma adaptar nuestra planificación, agregar algo, quitar, pensar un poquito, ¿sí? Creo que es un poco de creatividad esto. Les escucho. Si levantan la manito. O pueden escribir en el chat también si tienen alguna consulta, alguna posición con relación a estas experiencias. Sí, te escuchamos, Rosa María. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches a los compañeros y compañeras. Profe, solamente quería pedirte si no nos podrías enviar en el grupo los videos que sueles publicar, porque son muy interesantes y a veces, en mi caso, no se va la señal y se me corta. Y sería importante ver también de vez en cuando. Sí, vamos a facilitar sin problema. Vamos a estar enviando los links. Realmente esto es un poco también justamente lo que hace estos temas actuales, hace que tengamos que justamente interactuar, mirar un poquitito más allá de lo que siempre estamos en teoría mirando, o sea, leyendo. A veces estamos leyendo un libro de 150 páginas, sin embargo, a veces en un pequeño videito se nos estructura absolutamente mucho más asimilando a la realidad. Entonces vamos a tratar de pasar los links de manera que puedan accederlo. ¿Sí? Muchas gracias. En mi caso, por ejemplo, todavía no tengo, todavía no estoy enseñando, entonces todavía no tengo práctica y muchas cosas estás comentando y seguramente muchos compañeros también tendrán otras cosas que contar, porque como sabemos, los grupos, los niños son diferentes, entonces se presentan diferentes situaciones, entonces para de repente tener en cuenta, de repente si tenemos alguna situación similar para saber también, porque es importante. Así es, Rosa. Justamente este es el momento entonces en donde quizás para cuando tengas tu primer grupo, ya de una forma mucho más actualizada ya le vas a presentar. Entonces va a ser mucho más atrapante tu clase. Así que adelante. Sí, Naida. profe, muchísimas gracias. Buenas noches, profe, compañeros. Y muy importante, profe, por ejemplo, yo ya estoy en aula y, por ejemplo, para desarrollar matemática, para despertar un poco ese caiguetismo de los niños que no les gustan. No generalizo todos, pero la mayoría que no quieren participar, por ejemplo, en horas de matemática. Yo siempre estoy buscando así formas para empezar con mi clase y muy interesante la clase de hoy, profe. Y Qué pedirte bueno. también, así como todos, pasar el link para acceder siempre a estos juegos.
Perfecto, Nadia. Gracias por tu apreciación. Lourdes. ¿Te escuchamos, Lourdes? Parece que se le fue nomás. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Ramona. Adelante. Sí, una consulta. No sé si me perdí, pero quisiera hacer la consulta si ya tenemos una tarea pendiente de la primera clase. Es que no, esta semana no pude acceder en la grabación que usted envió en el grupo de la clase anterior y no pude captar si es que envió o no algún trabajo para realizarlo ya. Sí, es que me puede aclarar, por favor. No, no te preocupes, Ramona. No, todavía no enviamos tareas porque justamente necesitamos profundizar un poquito más, necesitamos que justamente tengan un poquito más eh, de querer saber qué es lo que pueden hacer. Y como estamos todavía presentando las herramientas que pueden ser utilizadas o cómo transformar justamente ese contenido en juegos. Esto es un poco la parte de la creatividad. Ya en unas clases más adelante sí vamos a presentar pequeños trabajitos o vamos a dar pequeñas propuestas de maneras que puedan ustedes ejercitarse, ¿sí? No, si bien no va a ser como con una intención de evaluar o darle un puntaje, sin embargo, de expresar o vamos a hacer una retroalimentación con relación a las experiencias que pudieron hacer, que pudieron tener en la práctica o en el transcurso de la aplicación de ese trabajito. ¿Está bien? Sí, está bien. Una experiencia, profesora, que quisiera comentar. Yo estoy en el nivel de escolar básica, primero y segundo ciclo, y también tengo horas cátedras en el tercer ciclo. Y realmente, como estuvo comentando muchas veces, la enseñanza, aprendizaje o el aprendizaje llega mucho más teniendo en cuenta en algunos juegos, porque por más adolescentes que sean, muchas veces les gusta también jugar para dinamizar un poco el, la clase, vamos a decirlo. Y lastimosamente algunas veces los catedráticos no tenemos tanto tiempo de realizar dichos aprendizajes a través del juego, pero de repente también cambiar un poquito de vez en cuando las actividades por actividades lúdicas también es cambiar actividades, diferenciar las actividades muchas veces eh, deja de ser muy rutinario y les parece muy interesante. Eso es lo que yo pude rescatar en estos muchas veces que también llama mucho la atención cuando cambiamos de estrategia, ya sea para los niños y para los jóvenes también. Así es, Ramona. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Y sí, es un ejercicio también para nosotros de ir presentando, como mencionaba, hacer un poquito más divertida la clase de manera que puedan prestar la debida atención. Nilsa, ¿te escuchamos? O Carlos está también en fila. Sí, leo un poquito el mensaje de Natalie. En aula podemos encontrar muchas mentes geniales. Lo ideal sería poder identificar qué tipo de grupo tenemos y los subgrupos
que hay en él para poder lograr motivar y la participación de los estudiantes. Así es. En la medida justamente estos juegos son unas también estrategias de ir identificando qué tipo de mentes o de qué tipo de estudiantes tenemos, y en la medida de, ya cuando vamos reconociendo eso, entonces vamos adaptando estas dinámicas. Bien. ¿Alguien más? Estamos entonces. Creo que no hay dudas por ahora, ¿sí? Vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una pequeña fotito, ¿sí? Sí. La asistencia, ya los compañeros están verificando con relación a al listado que están en línea, entonces no se preocupen por eso, ¿sí? Vamos a prender la camarita de manera que podamos hacer una toma con todos los participantes. Vayan prendiendo su camarita, por favor. Ahí van. Ahí está. Cuando me dice el compañero aquí, estamos entonces. Nos vemos, gente. Vamos a dar cierre entonces a nuestra clase, a nuestra segunda clase. Y no se preocupen que no hay todavía tareas, pero ya vamos a presentarles de manera que vayan practicando, ¿sí? No, ya lo tiene con la cámara. No. Bueno, nos vemos. Ha sido un gusto. Que disfruten de lo que queda del día. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta el miércoles.